Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos la intercesión de la Santa Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos hablar de San José y lo que vamos a encontrar son verdaderos tesoros. Pero una cosa es encontrar un tesoro y otra cosa es saber apreciarlo. Por eso nuestra charla tiene una estructura que puede resultar un poco sorprendente para algunos. Y es que vamos a empezar hablando del hombre y la mujer en el plan de Dios. Plan de Dios para el hombre y la mujer. Porque ahí empiezan también las confusiones en nuestro tiempo. Se nota muy especialmente en la ideología de género, pero no es la única expresión de esa confusión. Entonces, para realmente valorar el tesoro que es San José, considero que necesitamos un camino de introducción. Así que sí vamos a hablar de José, no se extrañen, no pierda la paciencia, pero llegaremos a San José al final de esta charla. ¿Cuáles son las partes de nuestro compartir el día de hoy? Empezaremos, como ya dije, son 7 puntos. El punto número 1 es plan de Dios para el hombre y la mujer. Punto número 2, orígenes y expresiones del machismo. Sí, hay que hablar del machismo. Punto número 3, el brotar de la ideología igualitaria, que es una especie de falsa respuesta al machismo. Entonces, no te pierdas. Primero, plan de Dios para el hombre y la mujer. Segundo, el tema del machismo, hay que hablarlo. Tercero, una falsa respuesta, que es la ideología igualitaria. Tiene su origen, tiene su punto de partida. Bueno, se pueden rastrear raíces antes, pero fundamentalmente en el siglo XVIII. Luego en el siglo XIX necesitamos hablar, cuarto punto, de Marx. El marxismo y los neomarxismos propios del siglo XX. Quinto punto, vamos a hablar del movimiento feminista y sus repercusiones en los varones. Atención a esto. Movimiento feminista y sus repercusiones. El feminismo no solamente ha tenido impacto en las mujeres, sino que ha afectado la manera como el varón se mira a sí mismo. Y es ahí donde empieza un poco el extravío, digamos el extravío en el que vivimos, la confusión en la que vivimos. En el punto número 6 vamos a mencionar algunas respuestas erradas frente al feminismo. Y por último, en el punto número 7, vamos a llegar a San José. Es todo un camino. Le he pedido a Dios que me muestre cómo podemos compartir este tema y después de oración, de reflexión, pues es lo que les estoy contando. Entonces, empecemos por el plan de Dios para el hombre y la mujer. Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con el lenguaje claro, el lenguaje fuerte del cardenal Sará, un hombre al que apreciamos por muchas razones. Y es interesante lo que dice el cardenal Sará, que las actuales confusiones
con respecto a sexo y género, en el fondo son una rebeldía contra el plan de Dios. Porque Dios nos ha querido sexuados y nos ha querido sexuados como hombres y como mujeres. Entonces pertenece al plan de Dios que nosotros seamos hombres o mujeres. ¿Qué quería Dios con esa división y a la vez con esa complementariedad de los sexos? Recordemos que el libro del Génesis dice expresamente: a imagen suya los creó, varón y hembra los creó. De modo que cualquier intento de reducir la imagen de Dios al varón, como ha sucedido muchas veces, o cualquier intento de reducir la imagen de Dios a la mujer, como sucede en tiempos recientes, por eso el énfasis en la Pachamama y el énfasis en la Madre Tierra y el énfasis en la divinidad como algo femenino, cualquiera de esos intentos es una negación del plan de Dios, porque el plan de Dios quiere que haya hombres y mujeres. Observemos que estas diferencias empiezan en la biología, pero atraviesan todo nuestro ser. Empiezan en la biología ya desde antes del nacimiento. Son cifras que hemos comentado en otras oportunidades. Hemos dicho que cuando se forman las glándulas sexuales, estamos hablando del periodo prenatal, empiezan a segregar cantidades pequeñas, pero por supuesto apreciables, medibles, de una hormona que es muy importante en esta historia, la testosterona. Si ese ser que está en camino, que ya es un ser humano por supuesto, está en camino de nacer, si ese ser es un varón, la cantidad de testosterona es 15 veces, 20 veces mayor que si se trata de una mujer. Y esto tiene repercusiones múltiples, es decir, esta hormona empieza a esculpirnos de modo diferente a hombres y mujeres. Concretamente, una de las obras o uno de los efectos de esta testosterona tiene que ver con la manera como se organiza el tejido neuronal en el cerebro. Se crean dos arquitecturas cerebrales diferentes que son perfectamente visibles en el transcurso de la vida, por supuesto. La diferencia más notable está en que la unión entre los hemisferios cerebrales es mucho más rica, mucho más fuerte, mucho más intensa, múltiple en la mujer. Esa parte de tejido que une los dos hemisferios cerebrales se conoce en anatomía como cuerpo calloso. El cuerpo calloso en el cerebro femenino es mucho más nutrido, denso, que en el caso del cerebro masculino. Pero hay muchas otras diferencias. Los órganos de los sentidos en la mujer, por razones genéticas que se afianzan con el tema de la testosterona que he mencionado, se desarrollan de un modo diferente. Concretamente, los órganos de los sentidos en la mujer tienen en general mayor agudeza y mayor espectro de percepción. Literalmente las mujeres tienen mayor número de células llamadas conos en su retina y se han detectado casos, los conos de la retina son de 3 clases en hombres y mujeres, pero hay unas cuantas mujeres, es una proporción pequeña, pero solo se dan mujeres, que tienen un 4º tipo de conos. Por eso se han detectado casos de mujeres
que alcanzan a percibir rayos ultravioleta. No se conocen casos de varones que tengan o que tengamos esa capacidad. Lo mismo vale para otros órganos de los sentidos en las mujeres. Y podríamos mencionar muchas otras cosas, pero quedémonos con eso. De esta manera, el cuerpo de la mujer está abierto a una capacidad perceptiva mucho mayor, es mucho más sensible, literalmente hablando. Esto significa con mucha mayor capacidad de recibir lo agradable o lo desagradable, con mucha mayor capacidad para el placer o para el dolor, con mucha mayor capacidad para sentirse a gusto o a disgusto. Esto viene así desde la biología. Desde luego, tiene después un trasunto psicológico. Como el cerebro femenino también está conectado de una manera mucho más densa, me gusta decir que el cerebro femenino está hiperconectado. Pero siempre me corrijo y digo, si una mujer me escucha, que seguramente habrá algunas o muchas que estén escuchando, dirá, no, nuestro cerebro es normal, lo que pasa es que el cerebro de ustedes los varones está hipoconectado. Y tendrá razón la mujer al hablar así. Desde la perspectiva nuestra de los varones, el cerebro femenino está hiperconectado y por consiguiente tiene una capacidad de procesamiento de información y de conexión entre las distintas áreas que hace que su pensamiento sea, como se dice en filosofía, mucho más holístico con H. El pensamiento holístico es el que toma en cuenta mayor número de factores al mismo tiempo. Es una explicación de por qué tantas mujeres tienen una especie de psicología natural. O sea, tú une unos órganos de los sentidos que son mucho más perceptivos con un cerebro que está hiperconectado y tienes la capacidad de la mujer para abordar una comunicación mucho más integral. Por eso hay tantas mujeres que son realmente verdaderos tesoros en los departamentos de recursos humanos de las empresas, por ejemplo. O también para las ventas. Porque en todo lo que implica una comunicación, en todo lo que implica persuasión, la mujer tiene mayor capacidad de expresión y mayor capacidad de percepción. Son muchos los elementos en los que la mujer sale ganando. Y esto es necesario decirlo porque precisamente el machismo se olvida de estas riquezas que hay en la mujer. Son muchos los aspectos en que la mujer sale ganando, muchos. Pero no todas esas ganancias son, llamémoslas así, no todas esas ganancias son fáciles. Le resultan fáciles a la mujer. Por ejemplo, como tiene mayor capacidad de placer y de alegría, pero también de dolor y de amargura, entonces una mujer puede sentirse mucho más azotada que un varón por lo que tiene que ver con su aspecto sentimental o emocional. Como su cerebro está hiperconectado, a algunas mujeres por lo menos les cuesta mucho trabajo salir de una idea, de una impresión que tienen sobre alguien. La idea que tienen sobre una persona se convierte en algo tan fuerte, tan reforzado dentro de su conexión cerebral, que les resulta realmente muy difícil superarlo. Por eso también muchas mujeres experimentan una gran dificultad para lo que es perdonar a fondo, perdonar de corazón, incluyendo el hecho de perdonarse ellas mismas. Esto es solo para decir que no todos son ganancias. ¿Qué sucede mientras tanto con el varón? Pues el varón tiene el cerebro menos conectado entre sus hemisferios y la conexión principal, podríamos decir que se da en el varón, está entre el lóbulo frontal, que es el que tiene que ver con las operaciones de razonamiento, y el lóbulo occipital, que es el que tiene que ver con la visión, de tal manera que el varón tiende a concentrarse en objetivos y luchar, trabajar por ellos, ponerse metas y lograrlas. Se ha dicho muchas veces que ese es el cerebro propio del cazador, ¿no? El cazador que se fija en la presa y tiene que lograrla. O el conquistador que se fija en aquella mujer que le gusta y tiene que conquistarla.
Desde el punto de vista de la biología, esto tiene todo el sentido del mundo, porque de hecho, si nosotros miramos las distintas especies animales, básicamente lo que encontramos es eso. Encontramos a los machos tratando de impresionar a las hembras. Hay unos documentales absolutamente preciosos, por ejemplo, de los cortejos que realizan los pájaros machos. Hacen danzas y vueltas y mil cosas tratando de impresionar a la hembra. Es algo que está en la biología, es algo que está en el conjunto del plan de Dios y que está también en la especie humana. Y entonces, ¿cómo es el plan de Dios ahí? Pues a ver, el hombre, desde esa capacidad, desde esa mirada, toma una distancia. Y por eso se da una diferencia en el amor, una diferencia en el modo típico de amor. La mujer incorpora, asume de modo empático, profundo y total aquello que ama. Y por consiguiente, el modo de amar típico de la mujer es amor de continuidad. Es decir, ella ama sintiendo que aquello que ama es como parte de ella misma. Ese amor existe también en el varón, pero el primer amor, o el amor básico, el amor de base en el varón, es más un amor de discontinuidad. Esto tiene una gran importancia en muchas cosas que no podemos desarrollar todas ahora, pero tiene especial valor, muy especial valor, en la crianza de los hijos. Por eso se dice con razón, los niños necesitan de papá y mamá. Efectivamente, el amor de continuidad, que es propio de la mamá, propio de la mujer, es el amor propio de aquel o de aquella que sostiene, aquella que acoge y sostiene. El amor de discontinuidad, en cambio, es un amor que se sitúa en la distancia, pero no porque sea menor necesariamente en la intensidad, sino porque desde la distancia mira al hijo, o en general a la persona que quiere, a la persona amada, mira al hijo, concentrémonos en ese caso, y lo mira dentro de una realidad. Es decir, es mi hijo, pero al mismo tiempo yo veo cómo son otros hijos y veo cómo está el mundo. Entonces, el amor de discontinuidad es un amor en contexto, mientras que el amor de continuidad es un amor de acogida. Cuando se combinan esos dos amores, el niño sale ganando. Cada generación de seres humanos que son amados por papá y mamá salen ganando, porque de la mamá recibe muchas cosas. Yo estoy simplificando aquí y lo sé. De la mamá recibe muchas cosas. Y de lo mucho que recibe, recibe fundamentalmente soporte, sustento. Del papá recibe perspectiva, contexto y por lo tanto exigencia. Entonces se puede decir que entre la mamá que sostiene y el papá que llama a una mayor realización, a una excelencia, a un resultado objetivo, el niño, el hijo, sea hombre o mujer, el niño sale ganando. Esto es algo absolutamente precioso. Los dos modos de amar, los que brotan del corazón femenino con las características que hemos enunciado, solamente las hemos enunciado, y el amor que surge del varón, esos dos amores se complementan, de modo que la persona, típicamente el hijo o hija, vale para ambos casos, se siente a la vez sostenido, pero llamado a crecer, acogido, pero a la vez llamado a la excelencia. Y esa combinación hace que la siguiente generación sea incluso mejor que la anterior. Es algo absolutamente precioso. Ese es el plan de Dios. Es el plan para mejorar la raza humana en cada generación a base de amor de hombre y amor de mujer. Y yo me estoy acordando de las palabras del cardenal Sara, o Sará. El cardenal Sará que nos dice, es una revuelta contra Dios, es una rebeldía contra Dios negar esta separación. Pero esta separación se niega, entre otras cosas, por una realidad que es la que tenemos que estudiar y esa realidad se llama machismo. ¿El machismo qué es?
Pues el machismo es la imposición de ciertas características típicas del varón con desconocimiento o con ingratitud de las características propias de la mujer. Esa imposición se debe a muchas cosas. A veces es por la fuerza física, a veces es por el manejo de las palabras, un manejo inteligente de las palabras. A veces es por la producción de dinero y una especie de manipulación económica. Son muchas las expresiones del machismo. El machismo es una auténtica desgracia. No tanto porque exalte al varón, sino porque no exalta los dones propios de la mujer, ni los agradece, ni los valora, ni les da su sitio. Que nosotros nos alegremos, los varones, de ser varones, no tiene nada de malo. Pero por favor, hemos de ayudar a que cada mujer se sienta feliz de ser mujer, agradecida de ser mujer, y se sienta segura y amada como mujer. Y ahí es donde falla el machismo. El error del machismo no es exaltar al varón, es no exaltar y no reconocer lo propio de la mujer. El machismo se ha dado en muchísimas culturas y de muchas maneras. ¿Aparece el machismo en la Biblia? Habría que responder sí en un sentido y no en otro. ¿En qué sentido sí aparece? Pues a ver, la Biblia no nos presenta una humanidad perfecta. Humanidad perfecta solo aparece en Cristo. Pero el camino para llegar a Cristo es el camino de una humanidad imperfecta en camino de perfeccionarse. Entonces, por supuesto, en ese camino aparecen muchas imperfecciones. Y una de las imperfecciones que aparecen son una cantidad de rasgos machistas, que los había en tiempo de Cristo. Aquello, por ejemplo, de que el testimonio de un hombre valía lo mismo que el testimonio de dos mujeres. ¿Qué es esa manera de humillar? Y eso sucedía en tiempos de Cristo. Por eso es toda una novedad lo que nos cuenta el Evangelio de San Lucas, cuando dice, por allá a la altura del capítulo 9, que había mujeres que acompañaban a Cristo y sus discípulos. Pero Lucas va más allá. Lucas dice, eran mujeres que lo acompañaban y lo apoyaban con sus bienes. Y lo apoyaban con sus bienes. Cristo rompe con una cantidad de prejuicios y de atavismos en perjuicio de la mujer. Cristo es libre. Acuérdate cuando aquella mujer que era pecadora pública llora y con su llanto lava los pies de Cristo. Y la gente se escandalizaba y Cristo la pone a ella como modelo de lo que es una persona realmente agradecida por la redención. Y podríamos citar muchos otros ejemplos. Sin embargo, debe notarse aquí también que Cristo no destruye la biología. Ojo con esto, Cristo no destruye la biología. Y Cristo no destruye el hecho de que el varón y la mujer son sílabas distintas en la pronunciación de Dios. Y por consiguiente hay vocaciones propias de la mujer, como por ejemplo la maternidad, por supuesto, y hay vocaciones propias del varón. Es propio del varón ser cabeza. Lo dice abiertamente San Pablo en Efesios capítulo 5. Pero también nos muestra San Pablo en Efesios capítulo 5 qué significa ser cabeza. Ya se trate del sacerdote que preside una comunidad como cabeza y que es un varón, o ya se trate del hombre casado que preside esa pequeña comunidad que es su familia y es cabeza en la familia, ese varón, sea el hombre casado o sea el sacerdote célibe, está llamado a amar como Cristo. ¿Y cómo amó Cristo? Amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea que el pensamiento de la iglesia, el pensamiento de la Biblia, finalmente es una superación del machismo, porque la superación del machismo no es el igualitarismo. La superación del machismo es el redescubrimiento de la vocación de cada uno, el hombre y la mujer, y el descubrimiento de que cada uno con lo que tiene está al servicio del otro y de todos los demás. Entonces, el que quiere ser cabeza de la mujer, pero para poner a la mujer a su servicio,
ya sea servicio doméstico, ya sea servicio laboral o ya sea servicio sexual, el que tiene esa pretensión, pues por supuesto que está en contra del plan de Dios. Ser cabeza no es eso. Ser cabeza no es obrar de esa manera. Ser cabeza es ser cabeza como Cristo, que amó a la iglesia y se entregó por ella hasta la sangre. Así tiene que amar un esposo a su esposa. O sea que no me tachen, por favor, los versículos de San Pablo en Efesios 5, cuando dice que el hombre es cabeza. Sí, el varón debe ser cabeza, pero cabeza a la manera de Cristo. Tercer punto, pasemos a la ideología igualitarista. El igualitarismo surge en el contexto de las revoluciones sociales propias del siglo XVIII, que empiezan siendo en primer lugar revoluciones intelectuales, luego culturales y después sociales y políticas. En esencia de este tema hemos predicado en otras oportunidades. En esencia lo que sucedió en el siglo XVIII es que una nueva clase social quiere surgir hasta llegar a alcanzar el poder. Esa nueva clase, por lo menos en la manera como ellos se llamaban, eran los intelectuales. Y ellos sienten que la distribución de la sociedad entre nobleza, clero y pueblo no les deja su lugar justo. Entonces ellos se vuelcan contra la nobleza hasta decapitar al rey y a la reina en Francia. Ellos se vuelcan contra el clero, llamando a la iglesia la infame, como decía Voltaire. Y entonces lo que afirman es que no hay jerarquías dentro de la especie humana. En el fondo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que así se llamó originalmente, es no tanto una afirmación del hombre y del ciudadano, sino es una negación de cualquier posibilidad de diferencia en términos de clero o de nobleza. De eso se trata, exactamente de eso se trata. Y como de lo que se trata es de luchar contra esas diferencias, entonces, por eso el ideal de la Revolución Francesa, égalité, égalité, igualdad. Estas ideas de igualdad en el siglo XIX van a tener repercusiones muy fuertes, muy fuertes. Y aquí pasamos, así ágilmente pasamos a Marx. No es el único. Se podrían citar otros pensadores como Saint-Simon, como Pierre Proudhon, como Mikhail Bakunin. Todos ellos de distintas maneras, unos más socialistas, otros más comunistas, otros más anarquistas, como Bakunin. Todos ellos parten de ese tronco del igualitarismo. Hay una cosa curiosa que demuestra que el igualitarismo de la Revolución Francesa era simplemente un pretexto político. Una cosa muy interesante. Y es que las primeras semillas del feminismo se dieron ya en el siglo XVIII, cuando las mujeres se dieron cuenta que en esas declaraciones de derechos, ellas estaban excluidas. Y no fueron las únicas que se dieron cuenta de exclusiones. Como anotan varios historiadores, es curioso ver que en Haití, el primer país que quiere realmente una independencia total es Haití. En Haití, que era colonia francesa, pues ellos quieren aplicar lo de la igualdad. Ellos de raza negra quieren aplicar lo de la igualdad. Y más o menos los argumentos que se les presentan son, bueno, sí, es que, por supuesto, somos iguales. Claro que somos iguales. Obviamente, somos iguales. Siempre hemos dicho que somos iguales. Pero a ver, somos iguales hasta cierto punto. O como dice el chiste, unos somos más iguales que los otros. Lo que quiero destacar con esto es que la igualdad desde el principio ha sido una herramienta política. Cada vez que alguien quiere subir al poder, habla de igualdad. Cuando llega al poder, deja de hablar de igualdad.
Y esa va a ser la historia del comunismo. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Volvamos a Marx. Marx aplica este pensamiento igualitarista con su teoría económica. Su teoría económica es que la definición de la sociedad parte de algo que se llama la infraestructura, y la infraestructura está ligada a cómo se producen los bienes, cómo se produce el dinero y para quién queda el dinero. Es decir, la economía es la que define todo en la sociedad. Ese es el pensamiento de Carlos Marx. Por eso ha sido llamado una teoría paneconomista, así como las teorías de Sigmund Freud han sido llamadas teorías pansexualistas. Es decir, Marx todo lo quiere explicar a partir de la economía, todo es economía. Freud todo lo quiere explicar a partir de la sexualidad, todo es sexo. En el caso de Marx, lo que él hace es referirse a la desigualdad que se da entre los que tienen posesión de los medios de producción y los que no tienen esa producción, no tienen esa posesión. Esa es una desigualdad. Entonces, para Marx, lo que hay que hacer es destruir esa desigualdad. O sea, instaurar la igualdad. Esa igualdad es la que él describe en términos de un comunismo, que todo sea común. La idea de Marx es que los medios de producción pertenezcan a todos. Y si los medios de producción pertenecen a todos y no a una élite, entonces el fruto de esos medios de producción, que esencialmente es la riqueza, será para todos y no únicamente para una clase. Por eso, el término final de la propuesta de Marx es lo que se ha llamado el paraíso comunista. Esa idea, sin embargo, tiene varios problemas. Uno de los problemas es que la igualdad que quiere Marx requiere de una acción de odio. El elemento de odio es inherente, es estructural en Marx y en todos los marxismos y neomarxismos. El odio es fundamental. Y por eso, la sociedad heredera de las ideas de Marx, y con esto estamos refiriéndonos también a acontecimientos que llegan hasta nuestro tiempo y hasta nuestro país, todo lo que tiene que ver con el marxismo siempre es que unos odien a otros, que el proletario o el obrero odie a su patrón o al capitalista. Eso era lo básico. Marx parte de la base de que la conversión no es posible. La gran negación de Marx desde el punto de vista filosófico y teológico es la negación de la conversión. Y por eso, Marx y el comunismo resultan frontalmente contrarios a toda posibilidad del evangelio. Sin embargo, pues no faltan los ingenuos que han dicho que el primer comunismo fue el de Hechos de los Apóstoles. Absurdo decir eso. El comunismo de Marx es el comunismo fundado en el odio. Y por consiguiente es el odio del pobre hacia el rico. Es el odio de la mujer hacia el varón. Es el odio de la población homosexual que ha sido maltratada contra la tiranía heteropatriarcal, que ese es el nombre que ahora nos dan. Es el odio. Pero Marx no vio las cosas hasta esa profundidad. El que sí lo vio, y este personaje es muy importante, es el fundador o cofundador del Partido Comunista en Italia, un filósofo y encendido orador llamado Antonio Gramsci, escrito con SC, Gramsci. Antonio Gramsci se dio cuenta que la idea de Marx, es decir, que la dialéctica de odio de Marx se quedaba corta para ser extendida a otros países, concretamente a Italia. Los desmanes de explotación que conoció Marx, típicamente en Inglaterra y especialmente en Manchester, también en Londres, claro, los desmanes, los excesos e injusticias que conoció Marx en Inglaterra o en algunos lugares de Alemania, no se daban del mismo modo en las producciones, a veces artesanales, de la economía italiana. Entonces, el odio basado en la economía, odio para lograr el igualitarismo, no funcionaba en Italia. No había un cuadro semejante de situación económica.
Entonces, por eso Gramsci va a decir, lo que nosotros necesitamos es extender este mismo esquema, este esquema de que los oprimidos se revuelvan en ataque contra los opresores. Eso necesitamos producirlo, pero no nos va a bastar con la clase obrera porque no tiene suficiente fuerza. Entonces es aquí donde surgen los neomarxismos que consisten, por ejemplo, en que vamos a poner a los negros, los de raza negra, a que se llenen de odio porque han sido oprimidos. Y es verdad que han sido maltratados. Pero la solución para el maltrato no es la sanación ni la reconciliación. La solución para el maltrato es que el negro ataque al blanco. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hay que hacer. Y que el homosexual imponga sus leyes. Como decía uno de ellos, vamos a homosexualizar vuestros hijos. Atención a esa expresión. Y que el indígena se vuelva con rabia contra el que no es indígena y que un tiempo lo colonizó. La rabia, el odio por todas partes. Eso es lo propio del neomarxismo. Dentro de esta multitud de neomarxismos, entonces hay que mencionar al movimiento feminista, que es nuestro quinto punto. Pero hay que decir las cosas con justicia. El movimiento feminista no nace a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y no nació como expresión de odio. De hecho, las primeras feministas tenían exigencias que hoy solo nos pueden parecer razonables, incluyendo el hecho de que el maltrato a la mujer que la lleva a abortar destruye a la mujer. Como muchos de ustedes saben, aquellas primeras feministas, particularmente en Estados Unidos, eran completamente pro vida. Pensaban con buena sensatez que destruir la maternidad o hacer a la mujer cómplice de la muerte de su propio bebé destruye a la mujer. O sea que el movimiento feminista no nació contaminado de marxismo o de neomarxismo, no. El movimiento feminista nació con reivindicaciones muy interesantes, pero muy pronto esas reivindicaciones, especialmente en Alemania, es una historia larga y un poquito compleja, especialmente en Alemania surgen un par de líderes, ahora las llaman lideresas, surgen un par de lideresas que empiezan a hablar de que se necesita unir a las mujeres en una auténtica transformación social. Ciertamente esto tiene que ver con el llamado Día de la Mujer, tema que se podría explicar o comentar en otra oportunidad. Entonces el movimiento feminista no nació con esta lógica del odio, pero ya a principios del siglo XX la fue adoptando. Realmente lo que ha hecho el neomarxismo, y esto lo dijo la Virgen en Fátima, lo que ha hecho el neomarxismo es eso, es ir adoptando distintas reivindicaciones. Es algo así como si el neomarxismo estuviera paseándose por toda la sociedad y buscando grupos para decir, oye, ¿tú no has sido como muy oprimido? Yo creo que tú has sido muy oprimido. ¿Te das cuenta que has sido muy oprimido? ¡Organízate! ¡Organízate y pelea! Y se van formando una especie de gran frente común. Entonces los campesinos contra las ciudades, eso fue en China, por ejemplo. Los negros contra los blancos. Homosexuales contra heteropatriarcales, jóvenes contra adultos, y así sucesivamente. Por supuesto también mujeres contra varones. Pero es aquí donde nos encontramos que se han dado respuestas erradas. Se han dado respuestas erradas. ¿Cuáles son esas respuestas erradas? Muchas personas no conocen esta historia que he tratado de comprimir al máximo, porque cada uno de estos ítems es muy complejo y muy largo. Pues sucede esto, queridos amigos, tanto los que nos están siguiendo en este momento a través de YouTube, como los que siguen esta transmisión a través de la radio. Sucede que cuando uno no conoce esta historia, entonces uno puede cometer tres errores que son gravísimos y que se están cometiendo. Y yo veo que eso está sucediendo hoy. Por eso creo que este tema había que presentarlo de esta manera. Primer error. Para muchas personas,
lo único que hay que hacer es que se acabe este desorden. No, pero qué desorden, pero qué boya, qué manera de pintar las paredes, qué vandalismo, terrible, terrible esto, que se acabe, que volvamos al orden que teníamos. A la luz de lo que hemos explicado, ya usted se da cuenta que eso no va a funcionar, esa idea no va a funcionar. Porque hay algo de legítimo, atención, hay algo de legítimo en las reivindicaciones. Las reivindicaciones de los pobres, las reivindicaciones de los negros, las reivindicaciones del maltrato que han sufrido los homosexuales. Claro que hay reivindicaciones legítimas, claro que las hay. Y como hay reivindicaciones legítimas, cuando nosotros decimos simplemente, ya, que todos se tranquilicen, a ver, cada uno para su casa, cada uno para su casa. No. Hay reivindicaciones legítimas. Y por consiguiente, es una respuesta errada pretender quitar esas reivindicaciones. Esa es una respuesta errada. Segunda respuesta errada. Hay otras personas que creen que todos son los ciclos. Ay, cómo le tengo yo de fastidio a esa teoría de los ciclos. Algo así como los ciclos de la historia. Entonces los ciclos de la historia tienen en la mente queda más o menos la idea de un péndulo, ¿no? Como quien dice, hubo épocas en que se atacaron mucho los homosexuales, hay épocas en que se les dan muchos derechos, luego volverán otras épocas. Fue lo que Nietzsche llamó el mito del eterno retorno. Entonces hay gente que tiene una idea pendular, como que las cosas van y vienen. Y como quien dice, no le ponga tanta atención a esto, no le ponga tanto problema a esto. Simplemente deje que las cosas sigan sucediendo. Esa es una respuesta errada. Eso es desconocer la clara agenda que tienen los que impulsan todos esos movimientos, incluyendo el movimiento feminista. Entonces, primer error, creer que todo consiste en que ya, tranquilicémonos todos, por favor. No, eso no sirve. Segundo, hay otros que dan la respuesta errada de creer que no, dejemos simplemente que esto avance, esos son ciclos y finalmente se encontrará el equilibrio, finalmente llegará el equilibrio. ¿El equilibrio? ¿El equilibrio? ¿No has leído nada sobre la historia de Rusia en los últimos 100 años? ¿El equilibrio? ¿No has leído nada sobre la historia de Cuba en los últimos 60 años o 70? ¿El equilibrio? ¿Equilibrio modelo Nicaragua? ¿Equilibrio modelo Corea del Norte? ¿Cuál equilibrio? Entonces, nos damos cuenta que hay dos respuestas erradas, pero hay una tercera respuesta errada que es la que más nos conecta con San José. La tercera respuesta errada, terrible, es la que se da con mayor frecuencia actualmente, según mi modesta opinión. ¿Sabes cuál es esa tercera respuesta errada? Aquí me voy a concentrar solamente en la parte de hombres y mujeres. Es algo así como, ya encontré la frase, empoderemos a las mujeres, suavicemos a los hombres y todo estará bien. Entonces, el mensaje que se le envía a la mujer es más o menos, tú lo puedes todo, tú eres fuerte, ponte tus metas, no le pidas permiso a nadie, no trates de complacer a nadie, ámate, vive para ti misma, conoce, explora y disfruta tu cuerpo. No hay límites para ti. Empoderemos a la mujer. Empoderemos a la mujer. ¿Y con el hombre qué hacemos? Suavicémoslo. Incluso feminicémoslo. Mujeres empoderadas, hombres afeminados, y ya se logró. Ya se acabó el motivo de protesta, ya se acabó el problema. Acabóse el problema. Son respuestas erradas. Los que creen que no hay problema, los que creen que todo se arreglará por sí mismo, y los que creen que la solución es empoderar a la mujer y suavizar al hombre. Lleguemos a San José. Aquí era donde queríamos llegar.
Lleguemos a San José. ¿Y qué encontramos? Un hombre que es cabeza de su hogar. Así lo trata Dios y así realiza su misión Él. No tiene que pedirle disculpas al mundo por ser varón. Escribe esa frase que te conviene. Un varón que no tiene que pedirle perdón al mundo por ser varón. Él es hombre y vive su masculinidad. Sin exaltación de grandeza y sin complejo de culpa. José, nuestro buen amigo y hermano, está lejos de la arrogancia y del complejo. Eso te sirve escribirlo. José está lejos de esos dos. No es un acomplejado, no, tampoco es un arrogante. Y tengo otra palabra mejor que arrogante. No es un fanfarrón. José, nuestro bendito José, no es un arrogante y no es un fanfarrón. Ese es San José. Y encontramos en José que está la verdadera respuesta. Él es cabeza, sí, es cabeza del hogar. ¿Para qué? Para amar, proteger, guiar, acompañar, formar. Todos los verbos que tú puedas utilizar para describir la misión de José, que son verbos como los que he dicho, proteger, guiar, acompañar, formar, son los verbos propios de un auténtico papá. Como dice hermosamente el Papa Francisco en su carta, que para mí es el documento más hermoso que nos ha dado este Papa, con corazón de padre, patris corde, con corazón de padre. José nos muestra lo que es un papá. Es esa combinación de autoridad y servicio. Él no tiene que feminizarse. Él no necesita una María empoderada. No puedo decir eso sin reírme. Vamos a empoderar a María, a empoderarla. Ay, Dios mío. Poder el que tiene esa mujer, poder el que tiene su corazón, poder el que tiene su oración, poder el que tiene su palabra, poder que hace huir los demonios. Vamos a empoderar a la Virgen. Ay, Dios. Si yo fuera grosero, no sabe usted lo que yo le diría. A empoderar a la Virgen. Vamos a suavizar a San José, a suavizarlo. No es que se necesitaba un hombre, un verdadero varón. Un hombre recio. Un hombre fuerte. Pero su fuerza no está para destruir. Y su lugar no está para privilegios. Ese es el modelo que necesitamos nosotros como varones hoy. Es hermoso. Quiero terminar con dos anotaciones sobre San José. Como ustedes ven, San José fue una pequeña proporción de esta charla. Pero es que había que hacer este recorrido para apreciar a José. Es que a José para apreciarlo no es así nomás. Dos pequeñas anotaciones. Es tentación frecuente en nosotros los varones el querer dominar, el poder. El poder nos nos embriaga. José nos muestra que el primer dominio que tiene que tener un hombre es el dominio de sí mismo. Gálatas 5 lo dice, fruto del Espíritu es el dominio de sí mismo. Antes que dominar a otros, es dominar tu cuerpo, es dominar tus impulsos, es ser dueño de tu tiempo. Precioso San José en eso. Imagínate esa lección para los varones. En vez de tratar de dominar a otros y sobre todo de tratar de manipular, de manejar o de presionar a una mujer, tu primer dominio es sobre ti mismo. Y segundo, los varones tenemos una gran tendencia a la fanfarronería, tal vez por aquella herencia biológica del pavo real. Pues sabes, José es el hombre del silencio.
Como lo han dicho tantos santos, yo lo debo repetir aquí. El discurso de José son sus obras. Enseñemos a nuestros varones eso, a nuestros hijos varones, para quienes los tienen, y para nuestros hijos espirituales, nosotros los sacerdotes. Enseñemos a los hombres que hablen tus hechos. Hoy muchos varones se creen grandes varones porque salen y gritan en una calle o porque revientan una vitrina. Que hablen tus obras. No necesitas ser fanfarrón para que te oigamos. No necesitas engrandecerte. Que sea grande tu obra, que sea grande tu vida. Sin pronunciar una sola palabra, José, hoy todos hablamos de él. Es la grandeza de un verdadero varón. Es la grandeza de lo que significa ser, de verdad, un hombre de Dios. Modelo y referencia para nosotros. Pero creo que se entiende mejor cuando hacemos este recorrido desde ver cuál fue el plan de Dios, cómo ese plan se ha trastornado, qué falsas respuestas se han dado y cómo José acierta en el punto. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.